pisos con una aportación de 20.000 euros o menos existen, sí. Tú puedes filtrar por las ciudades con menos tasas de paro de España y dentro de ese top 10 hay algunas que son ciudades pequeñas. O sea, ahí dentro vas a encontrar. Cuidado porque muchas veces vas al BVA del centro y te dice que no, y luego vas al BVA de las afueras, de la zona del polígono, y te dice que sí. El otro día cuando estábamos desayunando me dijiste que era posible comprar a día de hoy pisos por 20.000 euros, ojo, que ya estuviesen reformados. Te he traído aquí porque es algo que yo no me lo llego a creer, no entiendo cómo si en el caso de ser cierto, cómo lo puedes hacer, y lo que quiero es que en este vídeo lo expliques para toda esa gente que quiere invertir y escucha este mensaje como, coño, ¿dónde está eso que yo quiero un piso de esos, ¿no? Bien, 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 buena pregunta. A ver, pisos con una aportación de 20.000 euros o menos existen, sí, inclusive en periferia de Madrid, ¿vale? Hay inmuebles en pueblecitos pequeñitos que pues no tienen que ser la España vaciada. Hay zonas que a lo mejor viene industria o ya han implantado industria o cerca hay industria, hay zonas de trabajo y es una zona de interés para que alguien quiera vivir ahí. Esos inmuebles, lo óptimo es que ya estén reformados, porque así la reforma ya está dentro del crédito hipotecario. Es decir, si yo compro, me interesa más en este aspecto comprar un inmueble por 100.000 euros ya reformado, que tenga que aportar, si me dan una financiación al 90%, que es viable en bancos grandes, esto es cuestión de moverse, pero el 90% vivienda habitual es muy viable, incluso más, si trabajamos con las ICOs o hacemos doble préstamo. El 90%, una vivienda de 100, solo tengo que aportar 10 más impuestos. A lo mejor con 19 estoy entrando en ese inmueble. Me interesa más eso, que ya está reformada, me están apalancando, me están financiando la reforma, que comprar en 70 y meterle 20.000 euros de reforma. Porque 70, 7 de impuestos, 7 del 10% que no me financia el banco, son 14 más 20, 30 de reforma, ya me voy a los 40 y pico, 50. Con lo cual, tienes que ir a un inmueble reformado y tienes que buscar con los bancos un 90% o más de financiación, y eso es algo que es viable, y tú dándote una vuelta una mañana yendo a 3, 4, 5 bancos, a alguno vas a encontrar que te dé esa financiación y vea viable el 90%, obviamente. Zona de crecimiento, eso me ha interesado, porque ¿cómo puedo detectar yo una zona que esté creciendo? Porque así puedo comprar barato y el día de mañana lo quiera alquilar o lo quiera vender, lo puedo vender alto. ¿Cómo encuentro yo una zona de crecimiento? Pues mira, el primer indicativo lo tienes en Google y tienes que ponerte a buscar implantaciones de industria, es decir, dónde va el nuevo desarrollo de Amazon, dónde va la nueva plataforma de Netflix, dónde hay desarrollo. Entonces, es cuestión de que tomándote un café una mañana tranquilamente inviertas una hora a buscar información por Google, filtras por noticias y te pones a mirar en qué pueblo o en qué ciudad van a implantar pues una industria o un eje de trabajo nuevo. Haces un trabajo un poquito de base para informarte qué zonas tienen ese potencial. Inclusive, si detectas un pueblo cercano a una ciudad que tenga mucho trabajo, es decir, tú puedes filtrar por las ciudades con menos tasas de paro de España, y dentro de ese top 10 hay algunas que son ciudades pequeñas. O sea, ahí dentro vas a encontrar Vitoria, vas a encontrar Burgos, León no sé si se posiciona dentro del top 10, pero vas a encontrar diversas ciudades que tienen unas tasas de paro muy bajas, eso quiere decir que ya hay una industria implantada, y dentro de esas ciudades que tienen trabajo, pues evidentemente las ciudades sean más caras, pero tiene periferia, tiene pueblos, aquí en Burgos lo vemos. Comprar en la ciudad, a lo mejor por debajo de 100.000 euros es inviable. Pero te vas a un pueblo, solo con que te vayas a 10, 12, 13, 15 minutos de la ciudad, tú ya encuentras a lo mejor viviendas a 60.000 euros, es decir, un 30, un 40% menos que la ciudad, y estamos hablando de un rango 10, 12, 15 minutos. Con lo cual, eso es interesante porque ya tienes un eje de trabajo que es la ciudad, poco a poco se normaliza más en las ciudades, incluso pequeñas, de que hay que irse a vivir a las afueras, a la periferia, porque los costes de la ciudad, pues evidentemente son muy altos, y la ciudad va creciendo, sobre todo, segundo indicador, crecimiento poblacional. Si va creciendo, si hay edificación nueva, pues lo que antes era las afueras, poco a poco, un anillo 3 acaba siendo anillo 2 y te revaloriza mucho más esa zona. Con lo cual, o bien, trabajo de campo en Google y buscar información de dónde van a meter alguna plataforma de trabajo nueva y entrar tú ahí de los primeros, o inclusive ya una ciudad dentro del top 10 de ciudades con menos
paro de España, periferia, y seguro que encuentras ahí alguna ganga y va a revalorizar. Que tú pones en el buscador evolución, precio de vivienda, Burgos, y te sale una herramienta que tiene Idealista. Reitero, nosotros usamos la de pago, que coge precios incluso de registro de notaría, pero esta es una buena base para ver dónde está creciendo más la zona. Así te saca información de los últimos 5 años, lo puedes ver por pueblos concretos, por ciudad, por barrios, y puedes ver concretamente los últimos 5 años dónde está creciendo más, dónde está creciendo el último año más. Entonces ahí tienes la data del mayor generador de información de compraventa de inmuebles del sector, que es Idealista, y puedes profundizar mucho más en qué zonas están creciendo mucho más que otras. Ha habido un detalle que me has dicho que se me ha quedado, que es la financiación, la hipoteca al 90%. Yo siempre he escuchado que el banco, o sea, que tú pones el 20 y que el banco te da el 80. ¿Por qué a alguien le darían un 90%? Hay distintas alternativas. Y aquí tienes, por ejemplo, tanto el BVA o Caixa, que ya de base, un perfil con una nómina fija, sin deuda, una primera hipoteca, llegan al 90%, depende del perfil. O sea, esto es cuestión de moverse a bancos. Y cuidado, porque muchas veces vas al BVA del centro y te dice que no, y luego vas al BVA de las afueras, de la zona del polígono, y te dice que sí. O sea, no son los mismos criterios de la misma entidad, sino que las oficinas cambian. Con lo cual, no te quedes con el no y muévete a otras oficinas de poca afluencia que probablemente pues, encuentres el sí. ¿Vale? Esto es cuestión de buscar el sí. Tienes opción incluso de ING Direct, que te da el 80% del valor de tasación. Mayoritariamente se suele comprar por debajo de valor de tasación. O sea, la tasación suele salir más alta que el precio de compra. Entonces, si tú compras un inmueble en 100 y la tasación es de 120, te van a dar el 80% de 120 y ya te va a cubrir el 90% de esos 100, ¿vale? Y luego tienes opciones como el aval ICO, que lo están implantando y lo están ya suavizando porque tiene bastante burocracia y este 2026 están trabajando para que sea mucho más fluido. Casi todos los bancos trabajan con el aval ICO, de hecho los mismos bancos grandes como BVA, Caixa, etcétera, trabajan con el aval ICO y puedes aprovechar y consultar sobre esto. Si eres menor de 35 y el aval ICO te financia el otro 20% o 10% que el banco no te financia. Es decir, si el banco te da el 80%, el aval ICO te pone el otro 20% y sería una financiación del 100%. Y ya en casos muy agresivos, que no lo recomiendo del todo, tienes incluso la opción de hacer una doble financiación. Por un lado una hipoteca, por otro lado el préstamo. Hipoteca al 80%, préstamo del otro 20%, incluso 30%, 20 más gastos y no aportar nada. No lo recomiendo porque un préstamo personal, el plazo máximo es a 8 años, una hipoteca suele ser a 30, con lo cual la cuota es muy alta. Entonces te aprieta bastante, pero por ejemplo hay inmuebles, este por ejemplo de aquí, está en Toledo, un pueblecito al lado de Toledo, y ya lo ves, piso de una habitación, 50 metros, para entrar a vivir, 67.000 euros. Tú ahí tienes la opción de poder pedir una hipoteca al 80%, a 30 años y un 3% de tipo de interés, te saldría una hipoteca de 225 euros. Aparte de eso, el otro restante, que son unos 20.100 euros aproximadamente que tienes que aportar, pides un préstamo personal en otro banco, supongamos BVA, y un préstamo personal a 8 años a un TAE de un 8,76%, que incluso es mejorable si lo negocias, te va a salir una cuota de 282. Con lo cual, con 500 euros, sin poner un euro de tu bolsillo, tendrías ese inmueble. Y por un lado tienes un préstamo de 8 años, que en 8 años te lo cargas y ya pasas a una hipoteca de 225, y por 500 euros ya estarías con un inmueble de 50 metros, 60 metros, que sí, que está en Toledo, pero a 1 hora de Madrid, que te puede servir, y si estás viviendo a lo mejor a 20, 30, 40 minutos de Madrid, pues probablemente estés pagando 500 euros, no, tal vez el doble. Con lo cual, esos 300, 500 euros que te sobran, pues a lo mejor es lo que te supone la gasolina o moverte y demás. Pero ya tienes una vivienda que estás pagando tuya. Con lo cual, para mí siempre la ecuación va a ser mejor el obtener patrimonio y pues obviamente el camino ideal es tenerlo ahorrado y hacerlo de la forma convencional, pero también tienes estas opciones como el aval ICO, que está muy bien, pero si eres mayor de 35 y no puedes optar al aval ICO, pues tienes estas opciones que no lo recomiendo como tal, pero sí que si estás pagando más de un alquiler de 500 euros, un inmueble así, pues para mí siempre es mucha mejor opción que un inmueble de otro, que pagas 1.000 euros de alquiler, que vas hasta el cuello y sí, estás a 20 minutos de tu trabajo. Pero yo para eso prefiero pagar 500 de mi vivienda
y estará una hora de camino, da igual. Pues ese tiempo lo invertiré escuchando podcast y probablemente que sea más especialista de aquí a un año. Correcto. Sí, está contemplado y tienes opciones incluso de prorrogarlo. Es decir, si a ti te dan un 100% a Balico, tú tienes que aportar el 10% por redondear de ITP, notaría y registro. Un inmueble de 70.000 euros, como el que hemos puesto de ejemplo, tú tienes la opción de pagar los 7.000 euros cuando hagas la compra o tienes la opción de prorrogarlo hasta 2 años. Entonces lo pagas en 24 cuotas. 24 cuotas de 290 euros y, pues bueno, si no tienes los 7.000 ahorrados, tendrás que hacer el esfuerzo mensual de asumir pues prácticamente unos 290, pero tienes opciones de poder entrar sin aportar nada de liquidez y mensualmente hacer ese esfuerzo y en 24 meses cargarte el ITP y entrar con muy poco o nulo capital aportado. ¿Cuál sería el paso que tiene que dar una persona que se encuentra en esta situación de tener 20.000 euros en el banco disponibles para acceder a una vivienda, pero que quizá tenga esas dudas de me da cierto miedo hacerlo solo porque tengo la sensación de que me voy a equivocar o que no voy a escoger la oportunidad correcta? Buena cuestión. A ver, aquí tienes dos opciones. Si tú lo quieres coger como inversión, puedes apalancarte de un PSI, un personal shopper inmobiliario, que te busque ese inmueble, que te lo negocie, que te mire y te filtre toda la parte documental, pues si tiene la ITE, inspección técnica del edificio, en las actas comunitarias hay derramas futuras o presentes, es decir, toda la parte burocrática que tienen los inmuebles para no cagarla, que te lo filtre, que te negocie el inmueble, que te cierre un buen acuerdo, que te gestione la reforma, que te gestione el alquiler, es decir, que te haga un pack completo de experiencia absoluta dentro de una de las inversiones de dinero que vas a hacer más alta, si no la más alta de tu vida. Pues hostia, tengo la capacidad, voy a apalancarme de un especialista. En ese caso, tienen un link en el primer comentario de la descripción si lo quieren hacer con nosotros, si no, pues hay muchos más PSIs en España. Ahí pueden entrar directamente, agendan hora, pues cuando les vaya bien, día y hora, con mi equipo les informa y si es precisamente lo que están buscando, arrancamos este camino juntos. Si no tienen los recursos financieros para entrar al servicio PSI o no es para inversión, sino que es para vivir. Nosotros no buscamos inmuebles para gente para vivir, solo para invertir. Ahí, en ese caso, tienen otra opción y es, pues bueno, aunque no vayas acompañado de un especialista, al menos especialízate tú. En ese caso, también en la descripción, en el apartado 2, un poquito más abajo, vamos a dejar un link para registrarse a una formación que vamos a lanzar a finales de febrero y ahí directamente pueden registrar y cubrir plaza los primeros y optar al precio de lanzamiento que va a ser bastante más económico porque sale con un buen descuento a los que toman acción, vamos a premiarles. Así que ya sean del punto número 1 o el punto número 2, en la descripción y en el primer comentario van a tener su camino A o su camino B y en ambos casos les va a ahorrar un gran dinero porque una mala decisión en este campo es de miles y miles de euros. Así que bueno, espero les haya gustado este vídeo. Cualquier duda que tengan, comentarios aquí abajo y estamos atentos a responderlos. Y como siempre, a seguir luchando, remando y trabajando por nuestros sueños y no por los de otros. Chao, chao.